Hola, ¿qué tal, gente? Espero que todos se encuentren súper que bien. Bueno, pues como verán, pues estamos creando contenido. Este es nuestro primer episodio de podcast, ¿sí? Realmente, ¿qué les puedo decir? Hemos creado contenido para algunas empresas, así que dijimos, bueno, vamos a empezar a crear contenido para nosotros mismos. Sé que es un canal de fotografía, producción audiovisual, el tema de diseño gráfico y todo, pero va a ser un pequeño espacio donde voy a empezar a invitar a algunas personas, donde vamos a hablar. Por eso mismo el podcast se llama Charlando con Dustin. Vamos a conversar de distintos tipos de temas. Entonces, bueno, aquí estoy yo y mi hermana. Se las presento. Bexita, pues Bexabe. Hola. Con todos, muchísimas gracias por invitarme y por estar aquí. Creo que los acompañaré en algunos episodios. Y bueno, pues eso. Agradecida de estar aquí. Como dice Dustincito, vamos a estar hablando de todo un poquito de por todo aquí. Tipo de temas. Y bueno, pues hoy sí vamos a empezar hablando acerca de nuestra vida espiritual. Realmente sé que a lo largo, sé que algunos clientes van a ver este podcast y sé que la mayoría de ellos conocen un poquito de mí. Y una de esas cosas importantes es que soy cristiano. Y así también mi hermana, bueno, somos hijos de pastor. Y dijimos, ¿sabes qué? Sería bueno empezar hablando del podcast, obviamente con la intención de edificar también a las personas a través de la palabra de Dios, pero así mismo con nuestros testimonios, contando cómo ha ido un proceso entre nosotros como hermanos, un proceso con Dios también. Por supuesto, Él es el pilar clave en nuestra relación, en nuestra madurez espiritual, cómo ha sido ese proceso. Entonces, Bexita, háblanos un poquito. Bueno, pues nosotros, los dos nos tocó conocer al Señor a muy temprana edad. Teníamos en mi caso 5 años, creo que tú habrás tenido 7, por ahí 8. Pero creo que en el momento en que yo recibí a Cristo, no sé si recuerdas, pero estábamos fuera de una iglesia católica y nuestros papás nos agarraron las manos y nos hicieron hacer la oración de fe. Creo que desde ese momento algo en nosotros cambió. Al menos creo que Dustin ya contará su historia, pero creo que en mí algo cambió rotundamente. Una semilla, una marca. Exactamente. Y bueno, pues en ese caso yo vi como un antes y un después, ¿no? Así como cuando está la fecha que dice antes de Cristo y después de Cristo, así igualito sentí en mi vida. Porque me acuerdo que yo tenía como esa mala maña de niña de insultarte, pero de decirte como tonto, bruto, cosas así que obviamente no sé ni por qué una niña de 5 años decía ese tipo de cosas, la verdad. Pero era como muy marcado, me acuerdo. Cosas que ya no me acuerdo tampoco. Bueno, tengo 10.000 años, gracias a Dios, que jamás te digo así. Pero en ese momento Dios quitó eso de mi corazón. O sea, yo me acuerdo que estaba en la casa de mi abuelita, estábamos jugando y de repente como que me paralicé y dije, tengo como mucho tiempo sin decirle a mi hermano tonto o bruto, ¿no? Y dije, ya no quiero, qué bueno que esas palabras más bien ya no están en mi vocabulario y simplemente ya salieron de mí, ¿no? El insultar de esa manera, a pesar de que tenía 5 años. Obviamente nuestros papás se hicieron misioneros y bueno, en mi caso, muchas veces uno puede como decir, bueno, es el Dios de nuestros padres, ¿no? Y crecer con eso de así es el Dios, pero de ellos. Y voy a la iglesia, ¿verdad? Voy, me edifico, ahí hago muchas cosas, pero a la final es como que pues que tú no tengas esa relación que tal vez tienen tus padres con Dios, ¿no? Pero en mi caso la verdad fue un poco distinto. Creo que desde muy niña me gustaba estar involucrada en absolutamente todo, sí, que creo que en tu caso fue un poco distinto, la verdad, sí. y ya lo has de conversar, pero en mi caso fue como, mis papás se hicieron misioneros tiempos completos y yo disfrutaba cada etapa de esa vida, ¿no? O sea, de poder estar dentro de la iglesia, en alabanzas, en cualquier cosa, yo lo disfrutaba y recuerdo que a mí me encantaba mantenerme en una relación con Dios a pesar de que era muy niña. O sea, yo me acuerdo que hacía ayunos, veía milagros en mi vida, así desde muy pequeña, y yo tenía como continuamente esa relación con Dios. Pero cuando uno a veces va creciendo, al menos en su
adolescencia tiende uno un poco como a alejarse de Dios, aunque tú sabes que sigue siendo hijo de Dios, Claro. ¿no? Que a pesar de que a veces te alejes por A o B circunstancias, pues sigue siendo hijo de Dios, aunque a veces estás dentro de la iglesia mismo, ¿no? Exacto. Pero creo que hubo una época como en mi vida en que yo realmente puedo decirte, aquí fue donde conocí a Dios. O sea, creo que tenía 15, no tenía 15 años, tenía 19 años. Me acuerdo que era alguien que tenía como eso de tener una amistad, pero cuando tenía una amistad no quería que se fuera nunca de mi vida, así como que, no sé, se me iba la vida si se me iba mi amiga. Una obsesión. No sé si es obsesión, pero como una dependencia más bien, creo yo, de las personas, porque tal vez sentía que no había tenido como muchas amigas en mi vida, y es como que cuando agarraba una amiga era como, ay, mi amiga para siempre, así. Pero creo que dependí mucho de una persona en esa época de mi vida, y cuando esa persona sentí que me dio como el puñal por la espalda, por así decirlo, y se alejó obviamente de mí, y que era mi mejor amiga, para mí fue ahí un antes y un después también. O sea, en esa época, como ya no tenía a nadie, por así decirlo, estaban mis papás, sí, estabas tú, pero tenía como esa amistad súper profunda con esa persona, y de repente te la quitaron, así, ya no hay nada. Y te pones a pensar y a decir, y bueno, ¿y ahora a quién le cuento mis cosas? ¿Y ahora con quién voy a salir? ¿Con quién le voy a decir quién me gusta, quién no me gusta, quién me va a dar consejos y cosas así que uno a veces se le puede ocurrir a esa edad, que uno diría, no, a los 19 años ya eres maduro, pero la verdad es que nada que ver. Y cuando ya se fue esta persona de mi vida, mi mejor amiga, de verdad sentí que se me iba la vida, así como que literalmente me voy a morir, agárreme porque me muero, literal. Y dije, no, o sea, ¿por qué estoy así? O sea, es como que se convirtió como en un ídolo. Literal, o sea, era como un ídolo en mi vida, o sea, y literal se sintió así, porque cuando se fue como, no sé, fue algo horrible que me tocó experimentar, y yo de verdad le agradezco a Dios que me haya pasado eso, porque creo que en ese momento Dios como que me hizo ver, yo ya no estoy sentado en el trono de tu corazón, hay otra persona, por así decirlo, o hay otras cosas que están dentro de tu trono, y realmente no sé en qué momento perdimos como esa relación con Dios. En mi caso, no sé en qué momento perdí esa relación con Dios, y recuerdo que en ese momento dije, ok, basta, voy a coger a Dios como mi mejor amigo. No es por cerrarme, pero creo que sí me cerró un poquito en el sentido de ya no voy a tener otra vez mejores amigas. Obviamente, gracias a Dios, ahora tengo una mejor amiga, pero es totalmente distinto, la verdad. Creo que Dios sanó muchas cosas en mí, y eso obviamente solo lo hace Dios, pero en ese momento y aún hasta ahora puedo decir que Dios es mi mejor amigo, y cada vez que pasa algo, o en ese momento más bien, si me pasaba algo, le iba a contar a Dios. Me metí tanto o sea, todo se lo contaba a Dios, todo, absolutamente todo. Y pude ver milagros, pude ver cosas asombrosas en mi vida, y tuve como esa relación muy, pero muy cercana a Dios, en donde Dios se volvió mi todo, literalmente se volvió absolutamente mi todo, y yo puedo decir, ahí es donde realmente Bexabé conoció a Dios. Bexabé se acercó más a Dios y pudo ver cosas sobrenaturales, que a veces hasta solo pensaba, no sé, quiero un mango, y llegaba alguien y me regalaba un mango, pero era algo increíble la conexión que tenía con Dios, y que aún tengo con Dios, porque creo que es algo que hay que cultivarlo siempre, no solo por un momento, pero creo que en ese momento Dios restauró sumamente, profundamente mi vida. Y desde ahí yo puedo decirte, desde los 19 años, que pude tener como mucha más cercanía a Dios de la que antes tenía. Y obviamente cambió muchas cosas en mí, en mi forma de pensar, en mi forma de ver la vida, de ver a los amigos, que obviamente hoy en día es muy diferente de lo que era antes, ¿no? Y creció mi relación con Dios y mi servicio a Dios también. O sea, comencé a servir más a Dios dentro de la iglesia y a dedicarme más a Él.
Ahora, no sé, tu testimonio, que creo que es un poco distinto que Sí, el mío. es totalmente Pero distinto. Bueno, sé que es nuestro primer podcast, ¿sí? No, la intención de esto no es para que se aburra. Sé que es una hora que vamos a estar hablando aquí. Pero la verdad es que va a ser súper espontáneo. La verdad no hay ni un libreto ni una claqueta de nada. Así es que dijimos, bueno, vamos a ver a lo que sea Dios hablándonos de lo que sabe. exacto. Y la verdad es que, bueno, tu testimonio es totalmente diferente al mío, porque cada quien mira lo que uno se acuerda. La verdad es que yo igual le doy gracias a Dios porque yo me olvido de las cosas o saca de mí cosas negativas, como lo que mencionaste, que yo muchas de esas cosas yo la verdad ya yo ni me acuerdo. Pero sí es totalmente impactante en el sentido que cuando uno, por ejemplo, yo lo que me acuerdo es que yo estaba en mi escuela, de un rato a otro, obviamente conocimos de Dios, estábamos en la iglesia, mis papás decidieron servirle a Dios tiempo completo, se especializaron en el tema y el primer lugar donde los mandaron a dirigir fue Manabí, en Puerto Viejo. Entonces yo pasé como que de mi último año de escuelita, la transición fue a ya estar al primer año de colegio, y yo solo me acuerdo jugando con mis muñecos. Yo era una casa nueva y tampoco es que yo en mi escuelita tenía mis amistades, como decía, y me dolió dejar a mis amigos, o sea, nunca hice una vida social porque era muy niño. Pero Puerto Viejo vino a ser mi casa. O sea, yo soy babahoyo y yo tengo babahoyo en mi corazón, obviamente. Pero Puerto Viejo es como que lo viví todo allá. Y obviamente en mi razonamiento no entendía como que a qué ser hijo de pastor esto, sino que para mí era muy raro también cambiarte de una casa donde estaba totalmente tus muebles, tu televisor y todo, y ahora llegas a una casa nueva donde solamente hay una sala enorme donde hay pura silla y lo único personal que tienes es tu habitación, porque ahí obviamente no está llena de sillas y ya, o sea, pero yo era súper raro. La verdad es que al inicio no lo entendía y estaba en contra incluso de no querer que mis papás sean pastores. O sea, me chocaba un poco porque yo, bueno, aún no entendía el propósito de Dios, por supuesto. No entendía que mejor es tener una vida con propósito y nada que ver con el mundo, porque yo decía, yo quiero mi vida normal, que igual me regresen a mi casa. Yo iba al colegio y a mí me preguntaba, bueno, entre mis compañeros de clase, fulanito tal, a mi papá trabaja arquitecto, mi papá es mecánico, mi papá es esto, y yo de repente, chuta, ¿yo qué digo? ¿Y qué son psicólogos? ¿Qué digo para que no suene tan religioso esto? O sea, y quiero tener un punto ahí, porque a veces nos da como el de que vergüencita decir, que son pastores o esto. Por último, yo dije, como son misioneros, literal dije, bueno, voy a ser sincero. Me pregunté, dije, son misioneros. Y por ahí alguien así absurdo dijo, tus papás hacen misiones como la gente de 007. Y yo, sí. Eso mismo. Con la policía y toda la vaina, infiltrados ahí. No. Entonces, una locura que yo la verdad no podía yo entenderlo en su momento, pero para mí sí fue un cambio donde yo decía que no, o sea, yo no quería para nada ese estilo de vida, ¿no? Y la verdad es que yo, o sea, a diferencia de ti, que tú en esa época estabas como todavía en la escuelita, pero yo ya pasé como que a mi adolescencia y yo empecé como a empecinarme a que esta no es mi vida, este no es mi estilo de vida, esto ya no es lo que yo quiero, esto es lo que mis papás quisieron y a mí me están llevando esto y esto yo no quiero. Y fue una locura porque yo obviamente crecí, ya dejé de jugar con mis muñecos de Spider-Man. Me acuerdo tanto que aún me acuerdo que mi mamá de pequeño, tengo fotos donde me habían regalado una patineta esta de los 80, estas tablas que solo tenían una cola, las panaderas que le decían. Y yo, o sea, tenía pero nunca le había agarrado un amor a esto. De hecho, en Puerto Rico fue la primera vez que yo vi a alguien, que me asomé al balcón porque escuchaba que hacían un bullón, que era que saltaba en esa patineta. Yo decía, pero ¿por qué hace tanta bulla? ¿Qué es esto? Y me asomo y veo que un man saltó. Y yo, guau, ¿cómo hizo eso? O sea, y me quedé así como en mi cabeza, quiero y tengo que hacerlo, tengo que aprender a hacer eso.
Y así me empeciné en eso y ya pasó bastante tiempo de colegio hasta que luego estuve en una etapa un poquito más como de cuarto año de colegio, y fue como ahí conocí más gente que también patinaban y obviamente me junté con esa gente, me tocó aprender solo. Creo que me demoré como un año de sacar Ollie. Los que si están viendo esto y patinan sabrán que Ollie hoy en día hay niños que lo sacan en un día, pero para mí era así, o sea, y yo era feliz rodando y un montón de trucos y bueno, pero la cosa es que yo me fui por un camino donde, como uno dice, la vida a veces de un cristiano es, o sea, cuando Dios te tiene marcado algo, tiene un propósito para tu vida, siempre lo va a tener ahí. No, eso no caduca, o sea, ya Dios te lo puso ahí y eso en algún momento se va a cumplir, así sea que tú no lo quieras hacer, o sea, ya Dios dijo que se va a cumplir y ya, o sea, por algo no te trajo a esta vida, a este camino. Y es una locura porque yo literal pasé como que mi etapa de rebeldía, donde obviamente crecí, ya te estoy hablando, ya tú te acuerdas, o sea, tú te acuerdas de niña, cositas que me decía, que mi hermano es bruto y todo, bueno, cosas que ya no me acuerdo, pero yo de verdad, yo creo que tú y yo a la edad del colegio y todo, vivíamos en la misma casa, pero como que no existíamos, exacto, o sea, cada uno era en su cuarto, en su mundo. Y no, o sea, creo que también un poco la diferencia de edad también, que éramos como 3 o 4 años. Claro, o sea, entonces también estabas tú en el colegio y yo en la escuela todavía, entonces era como que claro, incluso ya cuando pasaste al colegio también, igual yo también seguí en el colegio, pero no hubo nunca el tema de la conexión o algo, o sea, nunca. Cada quien andaba en su... literalmente. Entonces aquí se aplica algo que la verdad algunos, sé que algunos si son cristianos me van a entender. Por lo más que tú ibas en la iglesia, no te vas a hacer el que te van a seguir alas, o sea, no, o sea, imagínate que el más santo del mundo, o sea, no, porque vivir en la iglesia, no, obviamente tienes un acercamiento con ver algunas experiencias en la feligresía, lo que está pasando, pero eso no te va a hacer a ti si no hay un verdadero cambio genuino, que una decisión tuya misma va a hacer que eso cambies tú. Entonces, de hecho, bueno, yo te estoy hablando, bueno, para no alargar tanto el testimonio, yo pasé por el tema del skateboarding, pasé por el tema de la música, del rock, que los rock más suaves que podrás escuchar a Shakira, de Shakira te pasas por Avril Lavigne y ya por ahí va de rock a punk y luego heavy metal, thrash metal, death metal, o sea, yo totalmente cegado por las cosas del mundo, y realmente a mí de joven lo que más me molestaba era que siempre los sábados hacen las reuniones de jóvenes. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Por qué solo los sábados en las reuniones de jóvenes? Que lo hacen a propósito para que justo lo mejor de todo para los chicos son los sábados. El sábado hay concierto, el sábado hay de todo, y justamente los sábados las quieren fregar para que uno vaya a la iglesia. O sea, literalmente era como que decían, ese era tu pensamiento, así como sí, literal, o sea, porque hay más días, o sea, se también empecinaron conmigo para no dejarme ir. y literalmente, o sea, yo detestaba las reuniones, yo no podía. Y estaba tan encaprichado, o sea, yo creo que patinaba todos los días y yo no me acuerdo, o sea, tampoco que era un mal estudiante, pero tengo 1000 recuerdos de estando en el colegio, de llegar a hacer lo que mis deberes, yo creo que sí los hacía. Sí, porque si no estuvieras graduado. Sí. Y luego el resto del día era patinar, o sea, yo podía patinar 8 horas y no me aburría, y yo hasta dormía con la patineta, solo me faltaba bañarme con la patineta, o sea, era una, así como más o menos parecía a lo tuyo con tu amistad, una dependencia, ídolo. yo digo una dependencia, ¿no? A la patineta. Pero ya acá creo que sí, lo mío es mucho más fuerte. De hecho, yo por el tema mismo, es real el tema de la música, o sea, también lo que consumes, todo esto va abriendo puertas en tu vida que cada vez más te van a hacer que tu corazón se endurezca, cada vez más te vas a alejar de Dios. Entonces yo la verdad era muy curioso. Yo estuve a punto incluso de meterme en hacer ouija, en libros de ocultismo, en la misma música que consumía, a veces música comercial que uno puede decir, hasta Marilyn Manson o alguna cosa así, que en la época era como que wow, lo más boom o lo más esto. Claro que había un montón de bandas, y a veces bandas que ni eran comerciales y eran hasta aún peores que las otras, y todo eso te afecta realmente en tu lado espiritual. Y peor, o sea, ya es como que yo vivía en la iglesia,
pero yo era... Tú no eras de la iglesia. Exacto, sí. no era de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo simplemente seguía viendo no a Dios, sino a mis papás. Entonces yo también era como una piedra de tropiezo. Yo siempre digo como juguete del diablo, ¿no? Como de parte sobre todo de mi papá, porque mi relación con mi papá nunca fue así como hoy lo es. O sea, súper chévere, increíble, de llevarnos bien, conversar, contarnos, salir. O sea, en ese tiempo yo creo que literalmente odiaba a mi papá. Su modo también, que yo siempre decía soy piedra de tropiezo para él, porque yo le hacía también sacar la piedra, hacerle enojar mucho, o sea, de que si me pegaba mal o esto, por lo mismo que yo mismo lo incitaba a esto. Y yo de verdad, sin mentirte, o sea, yo esto igual ya lo he comentado, te lo comenté hace tiempo, pero literalmente yo tenía sueñños donde lo asesinaba a mi papá. O sea, literalmente era en la noche donde yo, incluso había una voz que me molestaba y me decía, anda al cochino en la cocina, entra al cuarto, o sea, y literal me hacía toda la película. A mí lo único que me detenía es que no, voy a ir a la cárcel. O un miedo, o sea, a pesar de que yo siempre decía esto, sabes que por lo más que me relacioné, porque la verdad es que en el mundo, en el tiempo, en la época por lo menos donde yo patiné y el skateboarding está rodeado, gracias a Dios hoy en día el skateboarding ya es un deporte olímpico. En esa época realmente no lo era, y la mayoría de chicos que patinaban eran tachados por drogadictos o alguna situación así, y la verdad es que no era mentira. O sea, literalmente me encontraba con chicos que literal me brindaron droga, me brindaron alcohol, pero gracias a Dios sí, nunca me dio. Y sabes que nunca me dio por experimentar, decir, bueno, voy a una piteada o una tomadita o esto, no, porque siempre había algo que me quemaba a mí. Y ese mismo quemazón, llamémoslo así, era al momento de sentir de que asesinan a tu papá o algo, y no, o sea, yo no estaba agarrado del todo de eso, pero sentía que había algo en mí que era como una guerra dejaba dentro de ti, exactamente, entre el bien y el mal, por así decirlo. Literalmente había unas situaciones, o sea, tan graves que incluso yo no me acuerdo, que mi mamá me los cuenta, que muchas veces en plena prédica que ella estaba, digamos, predicando en Ministerio de Damas, yo le paraba la prédica, me metía ahí y llamaba su atención y me le acercaba al oído. Ella cuenta, ¿no? Que incluso le dije, hey, me voy a suicidar en estos momentos, voy a subir al techo de la casa y me voy a suicidar. Sí, me acuerdo de eso. Y yo, o sea, mi mamá simplemente, o sea, tú esperas la reacción de como que quiero ver a mi mamá llorar, quiero ver a mi mamá sufrir. Y ojo que yo esto te lo cuento ya desde mi perspectiva, porque yo no me acuerdo nada de esto. Ajá. Entonces mi mamá simplemente ella me cuenta y me dijo, bueno, tu vida le pertenece a Jesucristo, tu espíritu y mi cuerpo son de Él, y es lo único. O sea, ya mi mamá siguió predicando, y yo creo que si subí o no, la verdad es que yo me vengo a dar cuenta que subí, porque ya cuando salimos de esa casa subí a la terraza, no me acuerdo hacer qué cosa, pero no era ni terraza, era el techo, ¿te acuerdas? Porque no tenía una escalera donde subir, y había un pentagrama. Era obsesionado con las marcas igual de skate, porque dentro de este mundillo también, así como marcas que son buenas, también hay marcas que están con influencia demoníaca y el tema del ocultismo, y por ahí va la cosa, así mismo es la música. Entonces yo estaba tan sumergido en ese mundo, o sea, que pero tú no te acuerdas para nada que subiste allá arriba. No. Yo ya me di cuenta, ya es al final cuando yo subí, ya te hablo de que ya mi vida, obviamente para ese entonces yo hice mis pases con Dios y ya. Pero entonces viene aquí la parte más fea, creo que de mi testimonio, y yo lo cuento de aquí porque literal tú cuentas cosas que yo me puedo acordar, como cuando era muy pequeño también tenía mis tiempos de alabanza en la iglesia, en el ministerio infantil, pero claro, muchas cosas que hice, pero tú lo haces como dices, yo pienso, ¿no? Como niño en este modo automático. Ajá, pero siento que al menos yo lo disfrutaba, o sea, era claro, como que a mí sí me gustaba estar en ese ambiente, yo disfrutaba estar haciendo eso. Claro, y tienes era el como, bonito recuerdo de eso. Ajá, yo nunca fue como voy a luchar contra esto, o sea, para mí era como todo lo contrario a ti, o sea, era como si me preguntaban de mis papás, a mí no me daba vergüenza decir que era misionera, era como okay. Yo sí me siento como orgullosa, por así decirlo, de serlo, o siempre me gustaba todo lo relacionado a la iglesia porque me sentía súper que bien en eso, o sea, nunca fue como que algo en mí de irme o de hacer cosas, o sea, siempre hubo como algo que siempre me mantuvo a mí. Pero creo que por eso digo, tu testimonio es totalmente distinto al mío, porque fueron como dos mundos totalmente distintos. Sí, yo pienso mucho la influencia también que uno tiene cuando era niño, y también en mi corazón realmente ya venía cargado por mi mala relación con mi papá.
Y uno ya por el tema de tener resentimiento en tu corazón, ya es como darle al enemigo derecho legal de que por aquí me puedo meter. Exacto. Entonces, y la verdad es que nosotros tenemos recuerdos de niños que de verdad que siempre ha habido como el enemigo ahí jodiendo, por así decirlo. Me acuerdo tanto que cuando éramos niños, y hablo de que incluso antes de ir al colegio, que nosotros molestábamos con una grabadora, no sé si te acuerdas. Ah, eso sí. Había una grabadora que sí, nosotros le metíamos, como eran las grabadoras antiguas, que le metías un cassette, le dabas en el rec de grabar y empezabas a cantar y se grababa en la cinta. Y nosotros hacíamos literal lo que hoy estamos haciendo aquí, lo hicimos hace años de niño, de ponernos a hablar así, que entrevista o vainas así, no sé lo que hablábamos. Primo, creo. Sí, no, estábamos los dos, solo los dos. Y la cosa es que cuando nosotros le dimos play a esa grabación, salió una voz horrible, así toda gutural, como... Sí, literal. Así, y habíamos hablado un buen poco nosotros ahí. Sí, entonces, bueno, luego nos enteramos que la vecina de arriba también tenía un hijo que andaba metido en, no sé si era en droga o también en la música pesada y un montón de cosas más. Pero la cosa es que siempre hemos tenido como un acercamiento como que el enemigo ahí atacando. Por lo menos de mi parte siempre ha sido así, lo veo así. Y bueno, pero siempre ha sido muchas veces por herencia también de cómo en la vida de tus papás viene toda esta transgresión. Porque también la Biblia habla de las herencias, pero obviamente con él se pueden romper. Pero asimismo también nosotros debemos de dejar de coquetear también con el pecado. O sea, te lo digo porque a mí me pasó, ¿no? Bueno, para dejar terminada mi historia, ¿no? O sea, este testimonio es como que el intro de muchas cosas más que me ha pasado con Dios. Pero realmente yo vuelta digo, me metí en todo este mundillo y totalmente cegado por resentimiento, por muchas cosas que tenía en mi corazón. Y no fue hasta que llegué al punto como del declive, que me acuerdo que fue un día del día de padres, creo que era el día de los padres, el día del padre, como sea que sea. Sí, el día del padre. Y me acuerdo que así mismo entre los discípulos y mi papá le habían dicho para ir a Manta a comer algo y todo, y yo le había dicho ok, pero voy a llevar un amigo. Luego ese amigo creo que no pudo, o era algo que quería patinar, pero no me acuerdo ya bien cómo era, pero la cosa es que yo no quería ir por la pinche patineta. Y la cosa es que yo hice ahí un relajo. Luego creo que tú llegaste al cuarto, como que entró al cuarto, no me acuerdo qué entró se va al cuarto. Pero literalmente creo que sí le golpeaste la patineta o dijiste todo por esta pinche patineta. No sé. Le pegué a la patineta. O la tiró así. Porque... Eso fue como que le pegaron a mi hijo. O sea, literal, era una te insultaron a la mami, así. Literal, o sea. Y yo cogí, vine y le pegué a ella. Luego mi mamá vio esa acción. Ella dice que luego me tiró algo. O sea, yo la verdad es que no me acuerdo hasta que ella creo que le pegó la patineta y no me acuerdo más. O sea, honestamente... De ahí ya el enemigo tomó el control de todo eso, o sea, y yo sé que lo estamos hablando aquí todo como en chiste un poco, pero en su momento realmente, o sea, si yo me meto un poquito a hablar a detalle de cosas espirituales que viví, o sea, y yo muy cegado porque el enemigo lo que quiere es confundirte, el enemigo lo que quiere es robarte las bendiciones, el enemigo lo que quiere es hacerte pensar de que sí, que entre más tú busques de lo oculto te vas a sentir más grande y con poder. Incluso yo me acuerdo que pasaba en la oscuridad, me gustaba la oscuridad, yo también creo que incluso ni literalmente creo que hasta ni me bañaba. O sea, andaba andaba, o sea, pero andabas como, no sé, como todo en lo malo, inmundo, así. No, pero en serio, o sea, no, pero sí entiendo, o sea, creo yo que... me acuerdo que muchas veces botaba la Biblia al piso, o no me acuerdo si alguna vez rompí la Biblia, o sea, yo andaba un poco literalmente endemoniado, o sea, no hay que decirlo de otra manera, porque definitivamente nosotros como cristianos somos espíritu en mi cuerpo. Y en el espíritu, a pesar de que el Espíritu Santo mora en uno, también está la parte del alma, o sea, la parte física también. El cuerpo. Yo pienso que muchas veces, o sea, somos influenciados. Influenciados, exactamente, y hace que pasen estas cosas, ¿no? Lo del tema de yo golpearte cosas que no me acuerdo. Claro. Que entonces, eso va ligado justamente al alma, ¿no? Porque está la mente, las emociones y la voluntad. Entonces, a la final, el enemigo a veces te influencia en esas áreas para que cometas actos, acciones literal, que no están bien. Y bueno, para terminar, la cosa es que fue una locura porque yo ya venía como de querer salir de esto,
y aún como de querer estar ahí, de que no me decidía por completo. Y era como una batalla que me acuerdo tanto. Una vez en la noche vino... O sea, mi mamá siempre tiene la mala costumbre, y ustedes no me van a decir que no le tienen a sus mamás, que siempre cuando se despiden, el hasta mañana, mijito, hasta mañana, igual tu mamá va despacito a entrar a la puerta y te ve y cierra la puerta. O bueno, hoy en día supongo que lo siguen haciendo para decir, ya apaga ese celular, te lo veo, o alguna cosa así. Bueno, yo sentí que mi mamá, o sea, que entró, que alguien abrió la puerta, entró y todo, y literal se sentó en mi cama. Y yo luego sentí que se hundió la cama, y obviamente el clima cambió totalmente, y luego caí en cuenta que no escuché que cerraron la puerta, sentí que alguien se fue, o sea, estaba con la duda. Pero el problema fue cuando ya sentí que se puso todo helado en la habitación, y sentí que me tocaron aquí en mi costado y como que me hundieron y no podía respirar. Y no era una parálisis del sueño. Yo te hablo de... Exactamente, te hablo que en esa época yo nunca tuve una parálisis del sueño. Sé lo que es una parálisis del sueño, pero yo nunca tuve una parálisis del sueño. De hecho, todo lo que vivía espiritualmente, de ver sombras, de cosas que me tocaban o algo así, era real. O sea, no era algo de sueños o pesadillas, no, era real. Claro, y haciendo un paréntesis, ¿no? Porque creo que la parálisis realmente del sueño es algo espiritual, más que... Creo que científicamente le han dado ese nombre, pero creo que está muy ligado al área espiritual. Por supuesto que sí. Y ya, entonces, a pesar de que me habían pasado esas cosas, andaba yo con el miedo de que ya se habían presentado algunas cosas, pero aún quería seguir ahí. Entonces el Día del Padre, volviendo, porque yo me voy de una y regreso a otra, el Día del Padre pasó esto, que un problema con mi mamá. Luego creo que mi mamá me cuenta ya que mi papá fue que ella la fue a ver a mi papá, que sí, que mira que Dustin está haciendo esto, que lo otro, bueno. Y a la final yo digo, como papá puedo haber dicho, bueno, ya vámonos y dejen ese pelado ahí, si no quiere que se quede. O sea, a la final no, yo digo, pero realmente Dios tiene el propósito de ese día fue el haber transformado, porque ese día, bueno, yo aquí voy a contar lo que yo no me acuerdo, porque obviamente yo estaba en trance, estaba, no sé, un poquito más y botando espuma por la boca. Mi papá entró directamente, ¿cuál fue el testimonio que mi papá me dice? Me dice, yo iba con unas ganas de irte a... O sea, con toda la vaina de irte a... Pero dice que lo frenó así en raya el Espíritu Santo y le dijo, ve y haz esto. O sea, es muy importante esto, porque me acuerdo del versículo de cuando te da la dirección de ve y pégale a la roca con esta vara. ¿Te acuerdas? El de Moisés. Exactamente, o sea, a veces uno dice son cosas absurdas, pero Dios tiene un propósito y simplemente ve y dirígete y haz las cosas como Dios mismo te manda la dirección y verás la recompensa. En mi caso, bueno, fue una locura porque mi papá lo llevó en que simplemente ora por tu hijo, pero antes de eso entra y empieza a arrancar. Mi cuarto estaba creo que tapizado de pósters. De póster de patineta, póster de banda. Yo estuve en una banda de metal donde yo componía también las canciones y eran unas cosas, era un diario ahí con un pentagrama, era una locura. Y literalmente mi papá vino, arrancó y él dice que cada vez que arrancaba un póster, yo en el piso me retorcía, literal, como que me estaban arrancando el pellejo. Como que a ti te estaban atacando. Literalmente. Entonces fue una locura, porque tú dirás, chuta, pero ¿cómo él siendo cristiano le pudo haber pasado algo así? Y ahí es cuando vemos que realmente Dios te puede librar y te sigue librando y te sigue puliendo. O sea, me acuerdo tanto que pasó eso y cuando ya se acabó de mi papá de terminar de arrancar todas esas cosas, él lo que vino puso su mano, o no recuerdo bien, pero algo así creo que me contó, pero lo que sé es que él se puso a orar por mi vida. Y yo empecé a llorar, a sanar, y de ese día yo sentí que algo desde la punta de mis pelos hasta la punta de mis pies se fueron, pero fueron varias cosas, o sea, yo sentí como o sea, varias cosas se fueron. Y yo empecé llora, y yo cuando ya me tranquilicé y todo, obviamente le pedí perdón a mi papá. Yo no me acuerdo si no tengo el recuerdo de que a la final se quedaron
¿Le jodí el Día del Padre? No, ¿O ya si no, fueron? ya no fuimos nadie. Ya no fue Es más, nadie. yo me acuerdo que yo estaba escuchando todo desde afuera de la habitación porque yo tenía miedo de entrar, porque era como que no sé, estaba súper feo eso ahí adentro, no sé qué pasaba, pero yo me quedé parada afuera de la habitación y solo escuchaba a mi mamá orando y a mi papá también arrancando eso, orando y reprendiendo. reprendiendo, como echando fuera cosas. Claro. Entonces, yo lo que... O sea, es algo tan radical que ese momento yo cuando ya después saqué las lágrimas y todo, se fue de mí el resentimiento con mi papá. No hubo nunca más voces, nunca en sueños. O sea, se fue absolutamente todo lo demoníaco que hubo ahí, se fue. Incluso yo hasta el día de hoy, porque me acuerdo tanto que mi papá me dijo, me cogió la patineta y me la alzó y me dijo, bueno, ya de aquí no vuelves a patinar. Así, y yo me quedé aquí, ok, o sea, no hice problema, literal, fue como que, bueno, o sea, exacto, o sea, nunca hubo un reclamo, o sea, fue como que, ¿y yo por qué patinaba? ¿Y qué hacía yo patinando? ¿Y yo patinaba? No me acuerdo, o sea, de que yo hiciera eso. Imagínate, o sea, no, pero, o sea, fuera de joda, es como, literal, era una idolatría de muchas cosas. Yo hice altares, literal, con bandas, con marcas. Pero mira qué importante es esto de los ídolos, ¿no? Que creo que hemos vivido experiencias similares, pero en diferentes contextos, ¿no? Yo tal vez hice ídolo a una persona, tú hiciste ídolo a una cosa, ¿no? Claro. Y creo que es importante eso aclarar, porque muchas veces uno piensa, no, es que ídolo es, no sé, alguna imagen, algo que a lo que se le rinda adoración, por así decirlo. Pero realmente ídolo puede ser cualquier cosa. O sea, ídolo puede ser tu computadora, ídolo puede ser una persona, tu pareja puede ser un ídolo, hasta tu hijo puede ser un ídolo. O sea, creo que cualquier cosa que quite a Dios del trono de nuestras vidas se considera un ídolo. O sea, y creo que eso es importante, porque ya lo que te quita, cuando ya uno pone a otra cosa como ídolo, tú ya le estás como rindiendo homenaje a eso, ¿no? Claro. Independientemente de lo que sea. En este caso tuyo era la patineta, en mi caso tal vez fue mi mejor amiga, o la que era mi mejor amiga, pero a la final es lo mismo. Es como Dios va a romper eso. O sea, Dios nunca va a dejar un ídolo ahí. Claro. Dios va a romper eso, va a hacer que eso se salga de tu corazón, se salga de tu vida, porque Él desea todo de ti. O sea, no desea una porción, no desea un pedacito de tu vida, sino que Él realmente esté donde Él tiene que estar en medio de nuestra vida. Y es increíble, porque cuando ese ídolo sale, pues creo que experimentamos realmente una verdadera sanidad. Una verdadera liberación. Ajá. Y realmente yo desde ese momento, o sea, ya me acuerdo tanto que un día después pasaron 2, 3 meses, creo que le dije, o mi papá me preguntó, o no me acuerdo, la verdad es que no tengo el recuerdo de preguntarle, ya puedo patinar o algo así, o quería la patineta, no sé. Y me dijo que ok, pero nunca más fue igual. O sea, ya no había esa pasión, o no sé cómo decirlo, o sea, porque una cosa es tu gusto, pero yo me acuerdo tanto que antes era mi vida. Yo tenía como un lema que decía mi vida o hasta la muerte, el skateboarding o alguna vaina así. Pero hoy en día mi vida es para Cristo. O sea, claro, ya al carajo lo otro no tiene sentido. Pero obviamente sin ofender, si algún skater está viendo eso, yo sé que es una pasión, un deporte muy chévere, pero hoy en día para mí es un deporte y punto, nada más. Obviamente, si tú ves, o sea, ya ahorita que estamos un poco ya más viejos, sí, sigo patinando y toda la vaina, y ya ni siquiera me fijo ni en marcas ni nada, simplemente que si invierto en una patineta o algo, a que sea, que me aguante, que me dure, que no se me vaya a quebrar, que sea como de calidad nada más. Literal, y si por ahí te mando unos videos de unas niñitas patinando, es como que, güey, ¿cómo hacen eso? Yo también ¿cómo quiero. vuelan eso? Literal, entonces es una locura, pero, o sea, ya no es como antes. Me acuerdo tanto que en su momento, cuando a mí me pasó eso y experimenté el amor de Dios, porque yo también le agradezco algo que nunca mencioné aquí, que a mi papá le voy a agradecer muchísimo toda mi vida. Él nos obligó a los dos, no sé si te acuerdas, a meternos en la Casa de la Cultura a aprender a tocar la guitarra. Sí, no queríamos ninguno. No queríamos, la verdad ni nos gustaba la música. En nuestra familia nunca han habido músicos, pero por gracias a esto pues se dio de esta manera. Pero Dios sabe cómo hace igual las cosas. Literalmente, aunque música de Julio Jaramillo, ahí aprendimos de todo el pasillo. Todavía me acuerdo de esa canción. Y lo más loco, o sea, es que
yo me acuerdo cómo Dios, o sea, porque me acuerdo tanto que mi papá por sacarme de la patineta de la cabeza, me metió acá a ver si es que tenía un hobby nuevo, por así decirlo. Yo me imagino que alguna vaina es así. O sea, como papá yo trato de ponerme sus zapatos como que obviamente que Dustin deje de un rato de patineta y mejor que se dedique a esto. Claro, es que también sabía con qué personas tal vez te podrías estar relacionando, tal vez ese era claro, y su aquí temor. viene lo más loco, porque como el enemigo igual en medio de eso se mete y te contamina. Claro. Porque yo me acuerdo tanto que yo seguí patinando, me interesé. ¿Cuándo me interesa la guitarra? Porque empecé a conocer chicos que andaban en banda, que andaban obviamente ya en bandas, ya estamos hablando de que había y se movía la brujería, la droga, la fornicación, o sea, era una locura. Bueno, totalmente. te dio otra cosa para lo cual irte para afuera, más o menos. O sea, en ese rato, ¿no? Claro, y me acuerdo tanto que yo le pedí una guitarra eléctrica, y yo me acuerdo tanto que le dije en su momento, pero para adorarle a Dios y cantarle a Dios. Y mentira, todo era para estar en esas bandas metido y toda la vaina. Y literal hice la banda. Y miren que terminó, pero después que pasó eso, Dios me sanó. Yo encontré a través de esto del tema de la música, en componer y todo, como que siempre lo digo, es como una intro antes de entrar a la presencia de Dios. El tema de la adoración, de adorarle a Él, de cantarle. O sea, es algo que... Y a pesar que yo no soy cantante profesional, tampoco soy músico profesional, pero en todo lo que hemos aprendido de manera empírica, o sea, que sea para adorarle a Dios. Sí, entonces bueno, ese es el resumen de mi testimonio, así como que el intro, porque sé que hay muchas más historias aún. Si Dios igualmente siguió haciendo y aún sigue puliendo muchas cosas, ¿no? En la vida de uno. O sea, y lo que trato de decir con esto, o sea, es interesante los testimonios y ¿por qué hablamos de esto? O sea, la intención de nosotros es como que, la vida cristiana para Isabel empezó así. La vida cristiana para mí es que a pesar de que vivía en una iglesia, a mí eso no me hace cristiano. Yo desde el momento que me pasó esto, porque te hablo de que a pesar de que yo patinaba desde los 13 años, mi influencia con todo el mundo y toda la vaina, empezó a los 15 años más o menos y terminé como a los 18 años o 17, no me acuerdo bien, que yo digo, desde ese momento yo recibí verdaderamente a Cristo en mi corazón. Entonces, cuando tú realmente recibes a Cristo en tu corazón, tú te preguntarás, pero ¿cómo yo sé si yo puedo hacer una oración de fe y todo? Porque yo créeme que repetí la oración de fe más de 1000 veces. Yo creo que no tengo ya cuenta de cuántas veces la repetí. Pero no se trata de solamente repetir, sino es que tú te das cuenta que tienes una verdadera relación con Dios cuando tú empiezas ya a literal, como cuando tienes una cita con tu novia. O sea, a que vuelves a un enamorarte con un primer amor, de que estás pendiente de todo, de tu vida, de la relación con Dios, de cómo voy a... O sea, yo ya quiero que sea mañana incluso ni mañana, porque en la tarde yo estaba leyendo la Biblia, que esto, o sea, es un hambre que te da pasión exactamente, por o sea, Dios. todo lo que tenía por la pinche patineta se fue a Dios, se fue a Dios, literalmente, o sea, y no había más, o sea, todo era el Señor. Exactamente. Entonces, o sea, eso hay que dejar claro, porque para ti fue genial cómo fue tu proceso con Dios desde pequeña, pero yo por muchas cosas que yo tenía enraizado en mi corazón, que ojo, yo sé que para todos no es lo mismo y Dios se puede manifestar de varias maneras diferentes, pero siempre Dios va a estar con los brazos abiertos, uno esperándole. Por eso, mira, a mí en todo lo que es de mi trabajo, lo que yo hago, siempre al final, y ahí algún cliente que verá esto se va a acordar, porque literalmente, y si no le he hecho la oración de fe a Dios, si no me he detenido un momento a hablarle de Dios, pues dígame que yo voy a su casa y le comparto. Déjelo ahí en los comentarios. Pero literalmente yo siempre les estoy compartiendo de Dios. O sea, ¿y por qué lo hago? Y no es como que yo diga, que necesito hacerlo porque si no Diosito no me va a decir. No, nada que ver. O sea, es algo que a mí me quema en mí, de dejar la semilla en ellos. Y más de una vez me ha pasado que alguna mamá se ha quebrantado, alguna chica me dice, amigo, esta es la oración que yo estaba necesitando. O sea, tú no sabes mañana qué es lo que la persona está pasando, y realmente Dios es ahí donde te usa. O sea, a veces uno dice, pero es que hay que ser pastor para poder compartir. No, o sea, esto es igual que cuando tú estás enamorado de tu novia y tú no paras, que mi chica, que mi Ana, que mi esta. O sea, estás pensando siempre en ella totalmente, y por eso a veces te dicen, andas embolado, andas enamorado, es igual con Dios. O sea, es una cosa extraordinaria, o sea, de verdad.
Exacto. Y simplemente eso, o sea, eso creo que es lo bonito de tener una relación con Dios. Y es como una plantita, yo digo, si todos los días tienes que regarla para que crezca, igualmente como una relación sentimental, tienes que cuidarla, estar atento, conversar y tener esa dedicación con esa persona. Y así mismo es con Dios. Y así. Entonces, simplemente eso. A veces yo veo comentarios, sé que me aparece contenido en TikTok, donde sea que uno a veces ve tanto contenido que hay cristiano y todo, y en los comentarios uno a veces ve unas cosas que tú te vuelves loco, como dice que sí, que no voy a la iglesia porque piden el diezmo, o sea, ¿sabes? Que me hace pensar es como que allá afuera está ahí el pastor ahí con toda la mano abierta, o no sé, recaudando, o sea, como que dice, no entras aquí si no diezmas, si no das el diezmo o alguna cosa así, o sea, es una locura, o sea, y cuando no es así, o sea, no conocen realmente. Exacto, o sea, por ahí hay un dicho que dice, hablan porque tiene boca, ¿no? Pero no saben el trasfondo de la situación. Exactamente, o sea, es que o sea, para nosotros querer hacer esto que estamos haciendo es porque también hemos visto otros podcasts, hemos visto comentarios de gente, incluso podcasts que no tienen que ver nada con lo cristiano y que tienen un concepto de Dios como que dicen, sí, Dios todo bien, pero no comparto con la iglesia, no comparto con los pastores, no, o sea, de verdad que está ya es como rayado el tema de los diezmos, de las ofrendas y que piden y que esto. Y yo, créanme que si en su iglesia pasa una situación de que, como lo dijimos literalmente, que sí, que Dios no te va a bendecir si no diezmas, que sí, que está el pastor afuera ahí y literalmente cobrándote porque es cobrar y así está el pastor ahí. O sea, imagínate, o sea, yo acá las personas que yo he invitado y las que siempre invito a las reuniones, yo siempre digo, es gratis. O sea, lo tengo que mencionar porque nunca se sabe. Exactamente, o sea, no hay una trampilla, no es como que dicen, yo no voy a la iglesia porque enseguida están pidiendo el diezmo. O sea, yo realmente aquí voy a hacer un hincapié porque, o sea, ya que me metí por aquí, literalmente. También dicen que no van a la iglesia porque hay pura gente hipócrita. También. Bueno, aquí hay muchas cosas, la verdad. Muchas cosas que yo digo, bueno, si es así, o sea, todos somos hipócritas porque todos hemos pecado. Es que literal, o sea, y lo que hay que tener en cuenta de esto es que todas las personas, es que esto es algo que deben de entenderlo, o sea, y bueno, espero que se entienda lo que voy a decir, pero las personas que van a la iglesia no son gente santa, o sea, no es el santo Bexabé, no es el santo Dustin, y que si Dustin por ahí se le salió una mala palabra, no, que eres hijo de Dios, se rasgó, hijo de pastor, se rasgó las vestiduras. No, o sea, literalmente los que van a la iglesia es gente que está en todo el proceso, es gente que necesita, o sea, más claro, la peor gente es la que va a la iglesia. Bueno, literalmente, lo digo porque hay gente que necesita. Pero ¿sabes qué es lo bacán de esto? Claro, de todo. Pero ¿sabes qué es lo bacán de esto? Que la gente que va es porque hay gente que quiere cambiar y mejorar su vida y quiere tener algo mejor en su vida, un propósito con Dios y tener una relación con Dios. Exacto. O sea, es dejar esa vida que ya, por ejemplo, ya estuve en alcohol, en droga, o sea, ya tocaste fondo, joder. O sea, ¿qué más te queda? O sea, yo creo que entiendan esto porque a veces hay mucha gente tirando cosas o incluso en este mismo video de seguro va a haber comentarios que van a decir cosas de esto, pero literalmente nosotros estamos llamados a ¿qué? Ayudar. No vamos a decir, pero ¿por qué voy a compartir si ese man igualmente va a volver mañana al trago? Igualmente va a volver a las drogas. No, estamos llamados a compartir. La decisión la toma cada persona a la final, ¿sí? Y creo que es importantísimo lo que estás diciendo porque nosotros debemos de tener en claro de que todos somos pecadores y a la final, como tú decías, si vamos a la iglesia es porque hay algo en nosotros que nos dice quiero ser mejor. Y el único obviamente que nos puede ayudar a cambiar es el Espíritu Santo. Y algo que ahorita se me vino a la mente mientras mencionabas esto era el versículo que dice que no seremos perfeccionados hasta la venida del Señor Jesucristo. Es decir, no vamos a ser perfectos, nadie de nosotros, siempre vamos a equivocarnos, tú, yo, cualquier persona que asista a la iglesia va a seguir equivocándose porque no seremos perfectos hasta que Cristo venga. O sea, eso olvídense hasta que Cristo venga. Así que si la excusa es no voy a la iglesia porque hay pura gente pecadora e hipócrita, pues ahí es donde Dios nos restaura realmente, ahí es donde Dios nos limpia y nos ayuda. Y creo que más que todo la gente dice esas cosas como excusa más que
que cualquier otra cosa. Es como... Es un engaño al diablo. Claro, porque a la final sabemos que si uno realmente quiere cambiar o realmente quiere como dejarse guiar por Dios, pues uno toma la decisión y dice, independientemente de, yo voy a la iglesia por Dios, ¿no? Eso también hay que tenerlo claro, porque aún hasta el que está parado al frente, el pastor, se puede equivocar, porque son personas, pero debemos de entender de que mi mirada siempre debe estar puesta en Dios, independientemente de lo que pase aquí en la tierra. Exactamente. Dios mío, se me vienen muchas cosas en la cabeza. Bueno, lo que iba a decir es que voy por partes, no. Primero, lo del tema del diezmo es algo que a todas las personas que diezman, y quiero dejar esto claro, es lo que Dios les ha revelado en su corazón. Es algo que les ha puesto Dios en su corazón, de darle ese 10% a Dios de lo que le corresponde, de las ganancias que uno tiene, bueno, de todo. Si hoy día a mí me regalaron $1, pues 10 centavos de diezmo. Y nadie te puede obligar, amigo, nadie. Es voluntario. Nace de tu corazón como agradecimiento a Dios. Exacto, o sea, no hay excusa para no decir, no, yo no voy a la iglesia porque me piden el tiempo. O sea, no, güey, no es una suscripción que tienes que pagar para entrar a la iglesia. O sea, no es así. Y lo otro es que literalmente lo que decía Bexabe, bueno, lo que decíamos los dos, la gente que va a la iglesia es gente que necesita de Dios, está en esa búsqueda constante. ¿Qué si tú conoces a un cristiano? Tú con más ganas, si tú eres del mundo, hermano, y no quieres conocer a Dios, está bien. Pero si ves a alguien que está cristiano y está por ahí medio tambaleando, pero él todavía sigue buscando de Dios, hey, hermano, te felicito, sigue adelante, sigue buscando, lo vas a conseguir, lo vas a lograr. O sea, quiero que entiendas que es como que una rehabilitación, tío. O sea, estamos en todo el proceso y como dicen, nosotros hasta el final seremos perfeccionados, pero, o sea, nadie es perfecto más que Dios. Exacto. Ni el pastor, ni el líder de que está al frente de tu ministerio de jóvenes, lo que sea. No, o sea, nadie es perfecto. Pero mi mirada debe estar siempre puesta en Dios. Y vuelta, aquí esto lo digo porque a mí también ya me pasó y más de una vez lo he escuchado. Uno dice, hay gente que dice, no voy a la iglesia porque yo no quiero ser hipócrita con Dios. ¿Y qué es ser hipócrita con Dios? Este es el engaño más grande del diablo. O sea, sí, ¿qué es ser hipócrita con Dios? De que dicen, no, porque yo igual voy a volver a pecar. No, es que a mí me encanta fornicar. No, es que a mí me encanta tomar. Uy, es que la cerveza heladita que se va a volver... Uy, no. O sea, un montón de vainas. O sea, no es que a mí me encanta ver esto, me encanta ver pornografía, a mí me encanta meterme no sé qué cosa. No, o sea, que hay gente que está consciente y dice, no, es que yo voy a volver a hacer eso. Mejor espero hasta yo tener mis 80 años o 70 años, que ya no me dé más la vida, ahí lo busco a Dios. O sea, lo que voy a esto es que literalmente nosotros, bueno, no somos tan viejos, pero la mejor época para buscar a Dios es ya, amigo, es ya. No, ni siquiera voy a decir la juventud, es ya, ahorita que termines de ver este video, ya anda y busca a Dios. Porque literalmente es algo extraordinario. O sea, a veces nosotros creemos, y lo dirijo más a jóvenes, porque a veces el joven cree, ay, se me acabó mi juventud. Ya servir a Dios o ya buscar de Dios o estar en la iglesia es dejar de hacer un montón de cosas que a mí me gustan. Es que cuando tú empiezas a transformar o a desechar esto, y te lo digo porque yo, por ejemplo, para mí lo máximo era lo de la patinadera, y yo sé que es un deporte, ¿no? Pero créeme que desde ahí yo mis amistades, porque a ti Dios te quema y te manda aquí a compartir de Él. Y yo cuando me uní a esas personas, mis amiguitos, para compartirles de Dios, todos chao. Yo me quedé sin amigos. Te juro que me acostumbré tanto porque yo salí a patinar solo. Y de ahí pude rescatar a un par, incluso lo llevé a un par a la iglesia y chévere. Incluso me acuerdo tanto de uno que solo patinaba porque quería salir de su casa o porque tenía un problema de depresión. O sea, y uno a veces no sabe el corazón. A veces hay gente que incluso me acuerdo que hasta dejó de patinar, dijo, no, tienes razón, y se involucró en la iglesia y dejó eso. O sea, o sea, y aquí nosotros estamos llamados es a eso, a cambiar, a compartir de la palabra de Dios donde sea que nos lleve, lo que nos toque, donde estemos. O sea, si Dios subiste un bus y en ese momento te dice, comparte, hazle caso al Espíritu Santo. Tú no sabes que en ese bus hay alguien que está a punto de llegar a su casa y quererse suicidar. O sea, hay muchas cosas de por medio. Pero bueno, entonces yo con este mensajito, porque literalmente la temática de hoy ha sido básicamente de hablar de cómo ha impactado Dios, el amor de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y como decía Bexabe, es un proceso de día a día, ¿sí? Y sí, vamos a pasar por altibajos, pero la cosa es no soltarse y dejar de pensar en decir, ay, qué hipócrita ir a la iglesia y vuelta a fallarle a Dios. No,
amigo, ya deja de coquetear con el mundo. Si tú realmente quieres buscar la presencia de Dios y estar conectado con Dios, es desechar totalmente eso. Y créeme que el día que tú renuncias a eso, vas a ver el cambio. Y sé que para eso hay todo un proceso. Claro. O sea, no es como que... de la noche a la mañana, es como ya está todo. Exactamente. Y así mismo, un proceso que Dios te debe de liberar. O sea, como decíamos al inicio, hay muchas cosas que a mí me pasó también por coquetear con el mundo, porque yo puedo haber sido como tú. Yo de buenas a primeras buscar así de Dios, identificarme, pero no, yo me identifiqué con el mundo y las cosas que me gustaron del mundo. Pero a pesar de eso, siempre hubo la semillita ahí. Siempre hubo algo que me quemaba y que no, hasta aquí no más, es mi límite, que esto, que lo otro. Pero también no edificaba a nadie. Entonces había muchas cosas, porque yo llevaba a la casa, en vez de traer paz, también llevaba problemas. Porque yo también era de mal testimonio, porque imagínate todo un montón de jóvenes en pleno sábado de reunión y yo no estaba ahí. O a la final yo llegaba a 12 de la noche porque me quedaba un concierto por ahí, o quién sabe, en alguna tocada de las bandas en nada metido. Pero realmente a eso Dios no nos llama. O sea, y uno, o sea, nunca es tarde. Nunca es tarde. Y no dejemos para mañana, como dice el dicho, lo que se puede hacer hoy. Exactamente, porque no sabemos el mañana, no sabemos qué vaya a pasar. Bueno, creo que nos quedan solo 5 minutitos de... 5 minutos para que hagan las preguntas en sus comentarios. Dejen sus comentarios, dejen un fuerte like. Y pongan abajo de qué tema les gustaría tal vez que hablemos en el próximo episodio. El próximo episodio, sí. Y vamos a seguir estando. Bueno, no tenemos fecha aún de que vamos a subirlo tal día. Bueno, puede que todavía no. Puede que esto lo vean ahorita y de aquí no vean otro después de un mes, o puede que vean otro entre la semana. O sea, no se sabe. Yo digo, bueno, o sea, es que literalmente surgió esto porque dijimos, bueno, le creamos bastante contenido a algunas marcas, a algunas empresas. Dijimos, bueno, tenemos los equipos para hacer algo, pues vamos a hacer algo que sea de edificación para compartir un pequeño mensaje de Dios a ustedes y a través de nuestros testimonios. Y simplemente eso. Igualmente aquí vamos a tener, como decía al inicio, bastantes personas. Dios quiera, bueno, pongan las personas indicadas para hablar de distintos tipos de temas, porque la verdad igualmente esto va de largo y espero que siga y salga todo bien con la bendición de Dios. Y bueno, pues invitarlos a que se acerquen a Dios, que busquen a Dios y que recuerden eso, nadie es perfecto, y si van algún rato a alguna iglesia o quieren asistir a alguna, pues escríbanos, pues nosotros los guiamos independientemente de qué país o ciudad esté. Nosotros podemos guiarlos a las iglesias en que pueden asistir a las que nosotros asistimos. Y bueno, pues eso, que el Señor les bendiga y nos vemos aquí en un siguiente episodio. Iba a decir un próximo directo cuando estamos en stream. No estamos en stream. Bueno, en un siguiente episodio, señoras y señores. Así que, bye. Chao.